María Santos empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la Academia de Música Whitmore. Sus zapatos gastados hacían un suave ruido sobre el suelo brillante. Eran las 6 de la tarde y todos los estudiantes adinerados se habían ido a sus grandes casas. El edificio estaba tranquilo ahora, justo como a María le gustaba. Llevaba 3 años limpiando esta elegante escuela de música. Todos los días eran iguales. Llegaba a las 5:30, se ponía su uniforme azul y empezaba a trabajar. Limpiaba aulas, baños y oficinas, pero su lugar favorito era la sala de conciertos con su hermoso piano de cola. María tenía 42 años. Su cabello negro siempre estaba recogido en una sencilla coleta. Sus manos estaban ásperas por años de limpieza, pero sus ojos tenían algo especial. Cuando miraba el piano, se iluminaban de una manera que nadie notaba. Los estudiantes de la Academia Whitmore eran diferentes a María. Vestían ropa cara y llevaban bolsos de diseñador. Sus padres conducían coches de lujo y vivían en mansiones. Hablaron de vacaciones en Europa y casas de verano junto al mar. María entendía su mundo, pero no formaba parte de él. Para ellos, era invisible. Solo la señora de la limpieza les oía decir a veces. Nunca la miraban al hablar. Actuaban como si no estuviera allí. A María no le importaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que ser invisible podía ser un don. Esa noche, María entró en la sala de conciertos. La sala era enorme, con techos altos y una iluminación preciosa. Asientos de terciopelo rojo daban a un escenario donde el piano de cola se alzaba como un gigante dormido. María amaba ese piano. Era negro y brillante, más grande que cualquier piano que hubiera visto jamás. Las teclas eran blancas y perfectas como los dientes de una sonrisa. María comenzó su rutina de limpieza. Limpió los asientos uno por uno. Barrió el suelo con cuidado. Desempolvó las luces y limpió las ventanas. Pero siempre dejaba el piano para el final. Era su momento especial. Se acercó al piano lentamente. Su corazón siempre latía más rápido cuando se acercaba. El piano era hermoso, pero tenía reglas estrictas. Solo estudiantes y profesores podían tocarlo. El letrero cerca del piano lo decía en letras grandes. María podría perder su trabajo si alguien la veía tocándolo. Pero María tenía un secreto. Cuando todos se habían ido y el edificio estaba vacío, pasaba los dedos sobre las teclas. Nunca las presionaba con tanta fuerza como para que sonaran. Simplemente las tocaba suavemente, como si estuviera saludando a una vieja amiga. Esta noche era diferente. María miró alrededor del pasillo vacío. Escuchó atentamente cualquier sonido. El edificio estaba completamente en silencio. Incluso el guardia de seguridad estaba al otro lado de la escuela. El corazón de María latía con fuerza mientras tomaba una decisión. Levantó la tapa de las teclas del piano. Brillaban en la suave luz. María se sentó en el banco. Se sentía extraña sentada allí, como si estuviera rompiendo una regla importante. Colocó las manos sobre las teclas, pero no las tocó todavía. María cerró los ojos y recordó. Recordó ser una niña con sueños más grandes que su pequeño apartamento. Recordó horas de práctica en un viejo piano roto. Recordó la sensación de la música fluyendo entre sus dedos como por arte de magia. Su hijo Carlos estaba en casa ahora, probablemente haciendo sus tareas. Tenía 15 años y era muy inteligente, pero Carlos había nacido con un problema que le dificultaba caminar. Necesitaba medicamentos especiales y visitas al médico que costaban mucho dinero. Este trabajo de limpieza cubría todo lo que Carlos necesitaba. María no podía perderlo. Pero esa noche, solo por un momento, María quiso recordar quién era. Presionó una tecla muy suavemente. La nota flotó en el aire como un pájaro. Era hermosa y triste a la vez. María presionó otra tecla, luego otra. Pronto, estaba tocando una canción sencilla de memoria. La música llenó la sala vacía. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había tocado el piano en casi 20 años.
Sus dedos recordaban qué hacer, como si montara en bicicleta. La canción era suave y dulce, como una canción de cuna. María tocó durante 10 minutos. Tocaba canciones que había aprendido de niña. Tocaba canciones que cantaba su madre. Tocaba con los ojos cerrados, dejando que la música la transportara a otro lugar. Durante esos 10 minutos, no era solo una señora de la limpieza. Volvía a hacer música. Al terminar, María se sentó en silencio un momento. El silencio se sentía diferente ahora, como si el piano la estuviera escuchando. Se miró las manos sobre las teclas. Todavía estaban ásperas por la limpieza, pero recordaban cómo hacer música hermosa. María oyó un sonido en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. Alguien venía. Rápidamente cerró la funda del piano y agarró su paño de limpieza. Fingió pulir el banco del piano. Al oír pasos que se acercaban, era solo el guardia de seguridad haciendo su ronda. Miró hacia el pasillo y vio a María trabajando. Asintió y se alejó. María dejó escapar un largo suspiro. No la habían pillado. Mientras María terminaba de limpiar la sala de conciertos, pensó en su vida. Durante el día, era invisible. Se esforzó y trabajó duro para que Carlos tuviera todo lo que necesitaba. Pero por la noche, en los momentos tranquilos junto al piano, recordaba sus sueños. Su madre siempre le había dicho que llevaba la música en la sangre. «Tienes un don», le decía. «Nunca lo olvides». María no lo había olvidado. Llevaba la música dentro como un tesoro secreto. A la mañana siguiente, otro día de limpieza. Habría más estudiantes ricos que no la verían. Habría más baños que fregar y pisos que fregar. Pero María sabía que al anochecer, volvería a la sala de conciertos. Volvería al piano que albergaba sus sueños. María terminó su trabajo y empujó el coche hacia la salida. Apagó las luces de la sala de conciertos, pero dejó su corazón allí, junto al piano. Mañana por la noche volvería. Tocaría de nuevo en la oscuridad, guardando su secreto. Mientras caminaba a casa con Carlos, María tarareaba suavemente. La música siempre la acompañaba, esperando el momento oportuno para cobrar vida. No sabía que muy pronto todo cambiaría. No sabía que su secreto no permanecería oculto por mucho tiempo. Por ahora, María se conformaba con ser 2 personas. De día, era la limpiadora invisible. De noche, era la música que siempre había estado destinada a ser. 3 semanas después, la Academia Whitmore se preparaba para su noche más importante del año. La gala anual de recaudación de fondos reunía a las familias más ricas de la ciudad. Vinieron a donar dinero a la escuela y a presumir de su riqueza. La sala de conciertos estaba decorada con flores y luces elegantes. María llegó al trabajo esa mañana sabiendo que sería un día largo. La gala implicaba limpieza y preparación extra. Trabajó duro todo el día asegurándose de que cada superficie reluciera. El personal de cocina preparaba comida cara. Los camareros con uniformes blancos practicaban servir bebidas. Todos estaban ocupados preparándose para los invitados importantes. Al anochecer, María estaba cansada, pero aún no había terminado. Aún tenía que limpiar la sala de conciertos una vez más antes de que llegaran los invitados. Mientras trabajaba, oía coches aparcar afuera. Autos caros con conductores uniformados. Los invitados empezaban a llegar. María intentó terminar rápido. Quería terminar antes de que empezara la fiesta. Pero mientras limpiaba cerca del piano, los primeros invitados entraron al salón. Vestían hermosos vestidos y trajes caros. Las mujeres lucían joyas que brillaban como estrellas. Los hombres llevaban relojes que costaban más de lo que María había hecho en un año. María mantuvo la cabeza gacha y continuó limpiando. Esperaba que no la notaran. Normalmente, la gente rica la ignoraba como si no estuviera. Pero esta noche era diferente. «Miren eso», dijo una voz fuerte. «La señora de la limpieza sigue aquí». María levantó la vista y vio a un grupo de 5 personas observándola.
Sostenían copas de champán y reían. El hombre que habló llevaba un traje que probablemente costaba miles de dólares. Su esposa llevaba un vestido que parecía sacado de una revista. Disculpe, dijo María en voz baja. Terminaré pronto. No, no, dijo el hombre, agitando la mano. No se apresure. Tenemos curiosidad por ti. La mujer a su lado rió entre dientes. Harold, deja a la pobre mujer en paz. Pero Harold no escuchaba. Había estado bebiendo champán y se sintió atrevido. Tengo una idea, anunció a sus amigos. Vamos a divertirnos un rato. María sintió un vuelco en el estómago. No le gustaba cómo la miraban. Intentó alejarse, pero más invitados se habían reunido a su alrededor. Formaron un círculo bloqueándole el paso hacia la salida. ¿Qué clase de entretenimiento?, preguntó otro hombre con la cara roja y una gran barriga. Harold señaló el piano. Nuestra Señora de la Limpieza debería tocarnos una canción. ¿Qué les parece? Un poco de música de la servidumbre. El grupo rió a carcajadas. María sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Lo siento, señor, dijo. No toco el piano. Solo limpio. Oh, vamos, dijo Harold. Todos pueden tocar algo. Palillos, tal vez. Mary tenía un corderito. Más gente se reunió para ver qué estaba pasando. Pronto, había 20 personas observando. Algunos parecían incómodos, pero no dijeron nada. Otros sonreían y esperaban el espectáculo. Por favor, dijo María con voz temblorosa. Necesito terminar mi trabajo. Pero Harold disfrutaba de la atención. Damas y caballeros, anunció en voz alta. Esta noche tenemos entretenimiento especial. Nuestra Señora de la Limpieza va a tocar el piano para nosotros. Harold, esto no es apropiado, dijo una mujer canosa. Pero su voz era baja, y Harold la ignoró. Siéntate, ordenó Harold, señalando el banco del piano. Tócanos algo bonito. María miró el círculo de rostros. Algunos parecían emocionados. Otros parecían avergonzados, pero no dijeron nada. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. María se dio cuenta de que estaba atrapada. De verdad que no sé tocar, repitió. Pero su voz era tan baja que pocos la oyeron. Tonterías, dijo Harold. Agarró el brazo de María y tiró. La acompañó hacia el piano. Todos pueden tocar algo. María sintió que el pánico le subía al pecho. Pensó en Carlos en casa esperándola. Pensó en las medicinas que necesitaba y en las facturas que tenía que pagar. No podía perder ese trabajo. Tenía que hacer lo que querían. Con manos temblorosas, María se sentó en el banco del piano. La multitud se apretujó. Podía oír a la gente susurrar y reír. Alguien dijo, «Esto va a ser gracioso». María miró fijamente las teclas. Ahora se veían diferentes, no como las de los amigos que visitaba por la noche. Se veían frías y aterradoras. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas. «Vamos», dijo Harold con impaciencia. «No tenemos toda la noche». Alguien entre la multitud gritó, «Toca, feliz cumpleaños». Otra persona se rió y dijo, «Probablemente ni siquiera sepa leer música». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca se había sentido tan pequeña e indefensa. Esta gente se burlaba de ella porque era pobre, porque limpiaba sus baños y barría sus pisos. Pensaban que era estúpida e inútil. Pero mientras María permanecía sentada, algo cambió en su interior. Recordó las palabras de su madre, «Tienes un don. Nunca lo olvides». Pensó en todas las noches que había tocado ese mismo piano en secreto. Pensó en la música que habitaba en su corazón. María respiró hondo. Se secó los ojos y volvió a mirar las teclas. Tal vez era hora de dejar de esconderse. Tal vez era hora de mostrarles quién era realmente. La multitud se hacía cada vez más ruidosa. La gente hacía bromas y se tomaba fotos.
Harold les contaba a todos lo divertido que iba a ser. Nadie esperaba que pasara nada bueno. María puso los dedos sobre las teclas. Sus manos dejaron de temblar. Por un momento, se olvidó de la multitud. Se olvidó de la vergüenza y el miedo. Solo pensó en la música. Y entonces ocurrió algo mágico. María pulsó las primeras notas del timbre de Chopin. El sonido que salió del piano no era el torpe toque de una señora de la limpieza asustada. Era la voz de un verdadero músico. Las risas cesaron de inmediato. Las conversaciones cesaron. Incluso el tintineo de las copas de champán se detuvo. El único sonido en la sala era la música de María, fluyendo como el agua, hermosa y perfecta. Los dedos de María se movían sobre las teclas con increíble destreza. Años de práctica secreta habían fortalecido y seguro sus manos. La música era triste y hermosa, contando una historia sin palabras. Hablaba de sueños perdidos y encontrados, de dolor y esperanza, de un corazón que nunca había dejado de cantar. La multitud se quedó paralizada, con la boca abierta, conmocionada. La mujer de cabello gris tenía lágrimas en los ojos. Incluso Harold parecía aturdido, con el rostro rojo de vergüenza y confusión. María tocó durante 3 minutos, pero se sintió eterno. Cuando terminó, el silencio fue total. Nadie se movió. Nadie respiró. Las últimas notas flotaron en el aire como por arte de magia. Lentamente, María se levantó del piano. Miró los rostros a su alrededor. Ya no reían. La miraban como si nunca la hubieran visto, como si fuera una persona completamente diferente, y tal vez lo fuera. El silencio en la sala de conciertos se sentía pesado y extraño. María estaba de pie junto al piano, con el corazón latiendo aceleradamente. No podía creer lo que acababa de hacer. Después de 3 años escondida, había tocado delante de toda esa gente. Ya no había vuelta atrás. Los invitados la miraban con los ojos muy abiertos. Harold seguía boquiabierto, conmocionado. Su esposa se había llevado la mano al corazón. El hombre de la cara roja parecía a punto de llorar. Nadie sabía qué decir. María tenía miedo. Había roto la regla más importante. No debía tocar el piano. Ahora todos conocían su secreto. Perdería su trabajo sin duda. ¿Qué sería de Carlos? ¿Cómo pagaría sus medicamentos? Pero incluso mientras el miedo llenaba su mente, María sintió algo más. Se sentía libre. Por primera vez en 20 años, había tocado el piano delante de gente. Todavía le hormigueaban los dedos de tocar las teclas. La música seguía cantando en su corazón. «Dios mío», susurró la mujer de cabello gris. Eso fue increíble. Más gente empezó a susurrar. ¿Quién es? ¿Cómo aprendió a tocar así? Nunca había escuchado nada tan hermoso. María quiso salir corriendo. Miró hacia la salida, pero había demasiada gente. Estaba atrapada en medio de la multitud. Todos la miraban, esperando que dijera algo. «Debería irme», dijo María en voz baja. «Necesito terminar mi trabajo». «Espera», dijo una voz desde el fondo de la multitud. «Por favor, espera». Una mujer mayor se abrió paso entre el grupo. Tenía el pelo corto y blanco y una mirada amable tras unas gafas. María la había visto antes en los pasillos de la escuela. Era la doctora Elizabeth Chen, una de las profesoras de piano más importantes de la Academia Whitmore. La doctora Chen se acercó a María lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Tenía los ojos brillantes de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «María Santos», respondió María, con una voz apenas un susurro. «Mari». «Ah», repitió la doctora Chen. Esa era la balada número 1 de Chopin en sol menor. «¿Sabes lo difícil que es esa pieza?». María asintió. Sabía que era una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. La había aprendido hacía muchos años, cuando era joven y estaba llena de sueños. «¿Dónde aprendiste a tocar así?»,
preguntó la doctora. Chen. María miró al suelo. No quería hablar de su pasado. Era demasiado doloroso recordarlo. Pero la doctora Chen esperaba y todos los demás escuchaban. Aprendí de pequeña, dijo María finalmente. Mi madre me enseñó primero. Luego tuve otros maestros. ¿Otros maestros?, repitió la doctora. Chen observaba atentamente el rostro de María. Has tenido formación profesional. Esto no es algo que se aprende sola. La multitud crecía. Más invitados entraban a la sala para ver qué sucedía. Alguien había publicado un video en redes sociales y ya se estaba difundiendo. La gente señalaba a María y susurraba. Harold finalmente encontró la voz. Esto no es lo que lo esperaba, dijo débilmente. Tenía la cara roja de vergüenza. Había querido burlarse de María, pero en cambio ella había asombrado a todos. Deberías estar avergonzada, dijo la mujer de cabello gris, volviéndose hacia Harold. Lo que hiciste fue cruel. Harold miró a su alrededor con nerviosismo. Otros asentían y le fruncían el ceño. Su broma se había convertido en algo muy diferente. Se había hecho quedar mal a sí mismo en lugar de hacer quedar mal a María. La doctora Chen ignoró el drama que los rodeaba. Estaba concentrada solo en María. Cuéntame más sobre tu formación, dijo. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Dónde estudiaste? María se sintió atrapada de nuevo, pero de una manera diferente. Estas preguntas le trajeron recuerdos que había intentado olvidar. Se vio a sí misma como una niña pequeña sentada ante un viejo piano en su apartamento. Su madre de pie a su lado aplaudiendo cuando tocaba las notas correctas. Mi madre fue mi primera maestra, dijo María. Trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada. Tenían un piano y aprendió a tocar viendo las clases de su hija. Me enseñó todo lo que sabía. La doctora Chen asintió. Y después de eso, conseguí una beca, continuó María, con las palabras fluyendo lentamente. Para una escuela de música en la ciudad. Estudié allí varios años. ¿Qué escuela?, preguntó la doctora Chen, pero parecía saber ya la respuesta. Academia de Música Roosevelt, dijo María. Pero eso fue hace mucho tiempo. La doctora Chen abrió mucho los ojos. Academia Roosevelt, repitió. Conozco muy bien esa escuela. Enseñé allí durante 5 años, hace unos 20. El corazón de María dio un vuelco. Ahora recordaba a la doctora Chen. Era más joven entonces, con el pelo oscuro en lugar de blanco, pero la mirada bondadosa seguía siendo la misma. Doctora Chen, susurró María. ¿Dabas clases avanzadas de piano? Sí, dijo la doctora Chen con la voz llena de entusiasmo. ¿Y tú? Eras una de mis alumnas, ¿verdad? La multitud volvió a guardar silencio. Todos podían sentir que algo importante estaba sucediendo. No se trataba solo de una señora de la limpieza que sabía tocar el piano. Se trataba de un misterio del pasado. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo era María Santos de Locua. En ese entonces, dijo, probablemente no me recuerdes. Solo era una de tantas estudiantes. Pero la doctora Chen negaba con la cabeza. ¿María Santos de Locua?, repitió lentamente. Claro que te recuerdo. Fuiste una de las estudiantes más talentosas a las que he enseñado. Tocaste en el concierto de primavera cuando tenías 17 años. La balada número 1 de Chopin, la misma pieza que acabas de tocar. ¿Te acuerdas?, dijo María, llorando ahora. Lo recuerdo todo, dijo la doctora Chen. Ibas a audicionar para Juilliard. Ya habías ganado varios concursos. Todos decían que algún día serías famosa. Pero luego desapareciste. Dejaste de ir a clases. Nadie supo qué te había pasado. María se secó los ojos con sus ásperas manos de señora de la limpieza. Mi madre enfermó, dijo. Cáncer. Tuve que cuidarla. Luego murió y tuve a mi hijo.
No había dinero para la escuela de música. Tenía que trabajar. La sala de conciertos estaba completamente en silencio. Incluso los camareros habían dejado de servir bebidas. Todos escuchaban la historia de María. Ahora entendían por qué su forma de tocar era tan hermosa. Entendían por qué había estado limpiando la escuela en secreto. Durante todos estos años, el Dr. Chen dijo en voz baja: «Has estado aquí todo el tiempo limpiando nuestra escuela, tocando el piano por la noche cuando nadie nos veía». María asintió. No pude evitarlo. La música nunca se fue. El Dr. Chen extendió la mano y tomó las manos de María. Estaban ásperas y desgastadas por años de limpieza, pero acababan de crear algo mágico. «Estas manos», dijo, «lo recuerdan todo». Harold y sus amigos se habían apartado del piano en silencio. Parecían avergonzados e incómodos. Su cruel broma había revelado algo hermoso y triste. No esperaban ver la historia completa de una persona en unos pocos minutos de música. Pero otras personas se acercaban. Músicos y amantes de la música. Quienes entendieron lo que acababan de escuchar. Sabían que María no solo era una buena pianista. Era una artista que había estado ocultando su luz bajo un celemín durante 20 años. ¿Y ahora qué?, preguntó alguien. María miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Pensó en Carlos, que la esperaba en casa. Pensó en su trabajo, sus facturas y su vida sencilla. Todo había cambiado en tan solo unos minutos. No sabía si era para bien o para mal. El Dr. Chen le apretó las manos suavemente. Ahora dijo: «Hablamos». A la mañana siguiente, María se sentó en la oficina del Dr. Chen, sintiéndose como en un sueño. La oficina era pequeña pero acogedora, con libros de música por todas partes y fotos de pianistas famosos en las paredes. Una ventana daba al patio de la escuela, donde los estudiantes caminaban hacia sus clases. El Dr. Chen sirvió té caliente en 2 tazas. «Cuéntamelo todo», dijo con dulzura. «Empieza desde el principio». María sostenía su taza de té con ambas manos, sintiendo su calor. Hacía años que no hablaba de su pasado. Se sentía extraño, pero también bien, como abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. «Nací en un pequeño apartamento en el centro», empezó María. «Mi madre, Rosa, trabajaba para la familia Wittmann. Vivían en una casa grande con un hermoso piano en la sala». El Dr. Chen asintió y escuchó atentamente. Los Wittmann tenían una hija llamada Jennifer que tomaba clases de piano. María continuó: «Mi madre limpiaba la casa mientras Jennifer practicaba. Escuchaba cada lección y observaba las manos de la profesora». María sonrió al recordar. «Mi madre era muy inteligente. Aprendió las canciones con solo escuchar». Por la noche, cuando la familia dormía, se escabullía a la sala y practicaba con el piano. «Eso debió ser arriesgado», dijo el Dr. Chen. «Muy arriesgado. Si la hubieran atrapado, habría perdido su trabajo». Pero la música la llevaba en el corazón. No pudo evitarlo. María hizo una pausa para tomar un sorbo de té. «Después de unos meses, mi madre tocaba mejor que Jennifer». El Dr. Chen rió suavemente. «Me lo imagino. Cuando tenía 5 años, mi madre me llevó al trabajo un día. No tenía a nadie que me vigilara. Mientras limpiaba, me senté tranquilamente en un rincón. Pero cuando Jennifer empezó su clase de piano, no pude evitar observarla». Los ojos de María se iluminaron al recordar. La profesora le estaba enseñando a Jennifer a tocar escalas. Observé sus dedos y escuché los sonidos. Después de la clase, cuando todos se habían ido, mi madre me dejó tocar las teclas del piano. «Y tú sí que podías tocar», dijo el Dr. Chen. María asintió de inmediato. Mi madre se sorprendió. Toqué la escala a la perfección solo con ver la clase de Jennifer. Mi madre dijo que era como magia. María se levantó y se dirigió a la ventana. Los alumnos se apresuraban a sus clases con estuches de violín y partituras. Libros. Se veían tan jóvenes y esperanzados.
Esa noche, mi madre tomó una decisión, continuó María. Empezó a llevarme al trabajo con ella 2 veces por semana. Mientras ella limpiaba, yo tomaba clases de piano a escondidas. Mi madre me enseñó todo lo que había aprendido escuchando a la profesora de Jennifer. Tu madre era una mujer valiente, dijo la doctora. Chen. Ella lo era todo para mí, dijo María en voz baja. Se esforzó mucho para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Después de 6 meses, tocaba mejor que Jennifer. Después de 1 año, podía tocar piezas que la profesora de Jennifer decía que eran demasiado difíciles para ella. María volvió a su silla. Los recuerdos llegaban rápido, como agua a través de una presa rota. Cuando tenía 8 años, sucedió algo maravilloso. Los Bitman estaban dando una gran fiesta. Venían personas importantes de la ciudad. Jennifer debía tocar el piano para la invitada, pero enfermó. La doctora. Chen arqueó las cejas. ¿Qué hizo tu madre? Le dijo a la señora Whitman que yo podía tocar en su lugar. Bitman se rió al principio. ¿Cómo podía la hija de una criada tocar el piano? Pero mi madre insistió. Dijo que yo era muy buena. María sonrió al recordarlo. La señora Bitman finalmente accedió a escucharme tocar. Estaba tan asustada. Nunca había tocado para nadie más que para mi madre. Pero me senté ante ese hermoso piano y toqué Furles de Beethoven. ¿Cómo reaccionaron? La señora Bitman lloró. María dijo que no podía creer lo que estaba oyendo. Llamó a su esposo y al profesor de piano de Jennifer. Todos me escucharon tocar. Al final de la noche, decidieron pagar mis clases de piano de verdad. La doctora Chen aplaudió. Es maravilloso. Fue como un cuento de hadas, asintió María. Los Bitman me encontraron la mejor profesora de piano de la ciudad. El profesor Williams era mayor y estricto, pero vio algo especial en mí. Dijo que tenía un don que se da una vez en la vida. El rostro de María se entristeció al continuar su historia. Durante los siguientes 9 años, yo estudié con el profesor Williams. Practicaba 4 horas todos los días después de la escuela. Gané concursos. Toqué en conciertos. Todos decían que algún día sería famosa. Y entonces llegaste a la Academia Roosevelt, dijo el Dr. Chen. Sí. El profesor Williams me recomendó para una beca. Estaba tan emocionada. La Academia Roosevelt era la mejor escuela de música del estado. Pensé que iba camino de alcanzar mis sueños. María se quedó en silencio por un momento, perdida. En sus recuerdos. Aún recordaba su primer día en la Academia Roosevelt. Tenía 17 años, lucía su mejor vestido y llevaba sus partituras en una mochila nueva. Se sentía la chica más afortunada del mundo. Te recuerdo en la Academia Roosevelt. El Dr. Chen dijo, eras tímida, pero tocabas de maravilla. Los demás estudiantes envidiaban tu talento. Me encantaba. María dijo, cada día era como un regalo. Aprendí nuevas piezas, estudié teoría musical y toqué con otros estudiantes talentosos. Eras mi profesora favorita, doctora Chen. Me impulsaste a ser mejor de lo que creía. Fuiste una de mis mejores alumnas, respondió el Dr. Chen. Todavía recuerdo tu audición para Juilliard. Tocaste el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Fue perfecto. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Ese fue el día más feliz de mi vida. Cuando terminé de tocar, los jueces se pusieron de pie y aplaudieron. Uno de ellos dijo que yo era exactamente lo que buscaban en Juilliard. ¿Y qué pasó?, preguntó el Dr. Chen con suavidad. ¿Por qué no fuiste? María guardó silencio un buen rato. Esta fue la parte más difícil de contar. Incluso después de todos estos años, todavía me dolía recordarlo. 2 semanas antes de que empezara en Juilliard, mi madre enfermó, dijo María. Finalmente, el médico dijo que tenía cáncer. Ya estaba muy avanzado. El Dr. Chen se inclinó sobre el escritorio y tocó la mano de María. El tratamiento era caro, continuó María. No teníamos seguro.
Tuve que elegir entre Juilliard y cuidar de mi madre. Realmente no había opción. Mi madre lo había dejado todo por mi música. Ahora era mi turno de dejarlo todo por ella. Oh, María, dijo el doctor Chen con suavidad. Conseguí trabajo de camarera. Para pagar sus medicinas. Le dije al profesor Williams y a todos en la Academia Roosevelt que solo me tomaría un año sabático. Pensé que tal vez podría ir a Juilliard el año siguiente. María se secó los ojos. Pero mi madre empeoró. Me necesitaba todos los días. Luego murió y me enteré de que estaba embarazada. El padre de Carlos se fue cuando escuchó la noticia. Tenía 19 años, sola, sin dinero y con un bebé en camino. Eras tan joven. El doctor Chen dijo, tenía que sobrevivir. María dijo, ya no podía pensar en la música. Solo tenía que cuidar a mi bebé y pagar las cuentas. Pasaron los años. Carlos nació con problemas que le dificultaban caminar. Los médicos eran caros. Acepté cualquier trabajo que encontré. María volvió a mirar por la ventana. Pero nunca olvidé la música. A veces, por la noche, cuando Carlos dormía, cerraba los ojos y tocaba el piano mentalmente. Recordaba todas las piezas que conocía. Y ahora estás aquí, dijo el doctor Chen. Ahora estoy aquí, asintió María, limpiando la misma escuela donde yo estudiaba, viendo a otros jóvenes vivir los sueños que yo había tenido que abandonar. Las dos mujeres permanecieron sentadas en un cómodo silencio un rato. Afuera, una estudiante practicaba violín en una de las aulas. La música flotaba por la ventana, hermosa y esperanzadora. Sabes, dijo finalmente el doctor Chen, tu historia aún no ha terminado. María la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? El doctor Chen sonrió. Quiero decir que ayer les recordaste a todos que sigue siendo música. Tu talento sigue ahí. Quizás sea hora de pensar en el futuro. Tengo 42 años, dijo María. No he actuado en 20 años. Ahora solo soy una señora de la limpieza. Eres María Santos Delro, dijo el doctor Chen con firmeza. Eres una de las pianistas más talentosas que he conocido. Y ayer demostraste que algunas cosas nunca mueren. María caminó a casa después de su cita con el doctor Chen, confundida y emocionada a la vez. La cabeza le daba vueltas con todo lo sucedido. 2 días atrás era invisible. Ahora la llamaban genio oculto. Cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento, Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina haciendo la tarea. Levantó la vista y sonrió. Carlos tenía 15 años y era muy inteligente. Sus aparatos ortopédicos para las piernas estaban apoyados en la silla. Aunque caminar le costaba, Carlos nunca se quejó. Hola, mamá, dijo. Te ves diferente hoy. María se sentó frente a él. ¿Diferente en qué? No lo sé. Como si hubiera pasado algo bueno. Carlos cerró su libro de matemáticas y miró a su madre con atención. Has estado extraño desde el martes por la noche. ¿Pasó algo en el trabajo? María no le había contado a Carlos lo sucedido en la gala. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podía decirle que le había ocultado su pasado musical toda su vida? Carlos, dijo lentamente, hay algo que necesito contarte sobre mí. Sobre quién era antes de que nacieras. Carlos parecía interesado. Su madre nunca hablaba del pasado. ¿Qué es? Antes de que María pudiera contestar, sonó el teléfono. Casi nunca recibían llamadas. María contestó nerviosa. Hola, ¿es María Santos? La voz era profesional y emocionada. Sí, soy María. Señorita Santos, me llamo James Michey. Soy un agente de talentos de la ciudad de Nueva York. Vi un video de usted tocando el piano en Whitmore acá. Demi, me gustaría hablar contigo. Sobre tu futuro. María se sintió mareada. Lo siento. ¿Qué? Alguien publicó un video. De tu actuación en Internet. Ya lo han visto millones de personas. Todos quieren saber quién eres.
Carlos observaba a su madre con los ojos muy abiertos. María se dejó caer pesadamente en su silla. Represento a muchos músicos clásicos, continuó el hombre. Creo que puedo ayudarte a reiniciar tu carrera. ¿Estás disponible para vernos esta semana? No entiendo, dijo María. No busco una carrera. Solo limpio pisos. James Michey se rió. Señorita Santos, después de lo que escuché en ese video, nunca más tendrá que limpiar pisos. ¿Puedo llamarla mañana? Tenemos mucho que hablar. Después de que María colgó, Carlos acercó su silla de ruedas. Mamá, ¿de qué se trataba? ¿Qué video? Las manos de María temblaban. No lo sé. Creo que alguien me grabó tocando el piano. ¿Tú tocas el piano? Carlos parecía sorprendido. ¿Desde cuándo tocas el piano? Antes de que María pudiera contestar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un reportero del periódico local. Luego llamó un profesor de música de otra escuela. Después, alguien de una discográfica. Todas las llamadas eran iguales. Habían visto el video. Querían entrevistar a María. Querían ofrecerle trabajo. Querían conocer su historia. Al anochecer, el teléfono de María había sonado 15 veces. Carlos se sentó en silencio, escuchando cada llamada, descubriendo el pasado secreto de su madre. Cuando la última persona que llamó colgó, acercó su silla a María. Mamá, dijo en voz baja, ¿por qué nunca me dijiste que eras una pianista famosa? María sintió lágrimas en los ojos. No era famosa, Carlos. Solo era una estudiante con grandes sueños. Pero tú podrías haber sido famosa, dijo Carlos. ¿Qué pasó con tus sueños? María miró a su hijo, ese chico valiente que le había dado un propósito durante 15 años. Mis sueños cambiaron, dijo. Cuando naciste, te convertiste en mi sueño. Carlos guardó silencio un momento. ¿Pero dejaste la música por mí? Yo no la dejé, dijo María. La dejé por un tiempo. Me necesitabas más que la música. Eso no es justo, dijo Carlos, alzando la voz. No debiste haberlo dejado todo por mí. Carlos, escúchame, dijo María con firmeza. Cada decisión que tomé fue porque te amo. No me arrepiento de nada, pero Carlos estaba molesto. Toda mi vida pensé que eras solo una señora de la limpieza. Ahora descubro que podrías haber estado tocando en salas de conciertos. Mamá, sacrificaste toda tu vida por mí. María extendió la mano y tomó las de Carlos. No eres un sacrificio. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. A la mañana siguiente, el doctor Chen llamó. María, ¿has visto internet hoy? No, no uso mucho las computadoras. Tienes que venir a la escuela. Hay periodistas afuera haciendo preguntas sobre ti. El video de ti tocando se ha compartido millones de veces. María se asustó. ¿Qué video? ¿Quién hizo un video? Alguien en la gala. Te grabó tocando. Ahora está en todas partes. La gente te llama el genio oculto de la música. La historia se está extendiendo por todo el mundo. Cuando María llegó a la Academia Whitmore, había camiones de noticias estacionados afuera. Reporteros con cámaras esperaban junto a la puerta principal. María intentó colarse por la entrada trasera, pero la vieron. Señorita Santos. ¿Señorita Santos? Llamaron. ¿Puedes contarnos tu historia? María corrió al interior del edificio y encontró la oficina del Dr. Chen. Su amiga la esperaba con una computadora portátil abierta sobre su escritorio. Mira, dijo el Dr. Chen, girando la pantalla hacia María. En la computadora había un video titulado La señora de la limpieza sorprende a la gente rica con increíbles habilidades al piano. María se vio sentada al piano, asustada y pequeña. Entonces escuchó las primeras notas de la pieza de Chopin. Incluso viéndola en la computadora, María pudo sentir el poder de la música. Recordó cómo se sintió al dejar atrás el miedo y simplemente tocar. Tiene 8 millones de visitas. El Dr. Chen dijo, la gente lo está compartiendo.
Por todas partes. Mira algunos de los comentarios. María leyó las palabras en la pantalla. Hermosa y desgarradora. Esto me hizo llorar. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál es su historia? Hay solicitudes de entrevistas de programas de televisión, continuó el Dr. Chen. Las escuelas de música quieren ofrecerte becas. Las salas de conciertos quieren contratarte para presentaciones. María se sintió abrumada. No quiero ser famosa. Solo quiero cuidar de Carlos y vivir tranquilamente. Pero María, el Dr. Chen dijo con dulzura, esta es tu oportunidad. Puedes tener la carrera que siempre soñaste. Tengo 42 años, repitió María. Es demasiado tarde para soñar. El Dr. Chen cerró la laptop y miró a María con seriedad. Ayer llamé a viejos amigos del mundo de la música. ¿Quieres saber qué me dijeron? Asintió María. Dijeron que la industria musical siempre busca historias reales. La gente está cansada de jóvenes músicos que nunca han luchado. Quieren escuchar a alguien que haya vivido la vida y comprenda el dolor. ¿Qué dices? Digo que tener 42 años y un pasado difícil podría ser la respuesta. ¿Qué te hace especial ahora? María pensó en Carlos y sus palabras de enojo de la noche anterior. Pensó en todos los años que había pasado limpiando los desastres de los demás en lugar de hacer su propia música. Aunque quisiera intentarlo, dijo María, no podría dejar a Carlos. Él me necesita. ¿Quién dice que tienes que dejarlo? Preguntó el Dr. Chen. Tal vez haya una manera de tener ambas cosas. Música y familia. Justo entonces, sonó el teléfono de María. Era Carlos. Mamá, dijo. He estado pensando en lo que me dijiste. Quiero que sepas algo. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ti por renunciar a tus sueños por mí, pero estaría aún más orgulloso si encontraras la manera de recuperarlos. María sintió que las lágrimas se le llenaban de nuevo. Carlos, mamá, tengo 15 años. Ya no soy un bebé. Tal vez sea hora de que ambos seamos valientes. Las ofertas seguían llegando todos los días. María sentía que vivía en la vida de otra persona. Las discográficas querían contratarla. Las salas de conciertos querían contratarla para conciertos. Los programas de televisión querían entrevistarla. La oferta más increíble vino del Carnegie Hall de Nueva York. Querían que María diera un concierto especial llamado Segundas Oportunidades. Se transmitiría por televisión y en línea a todo el mundo. Esta es la sala de conciertos más importante de Estados Unidos, le explicó el Dr. Chen a María. Los músicos sueñan toda su vida con tocar allí. María sostenía la carta oficial en sus manos. El papel era grueso y caro. En la parte superior había una foto del famoso edificio del Carnegie Hall. Quieren pagarme $50,000 por un concierto, dijo con incredulidad. Esto es solo el principio, dijo el Dr. Chen. Después del Carnegie Hall, podrías actuar en cualquier parte del mundo. Podrías ganar suficiente dinero para no volver a preocuparte por las facturas. Pero María no pensaba en el dinero. Pensaba en Carlos. ¿Cómo iba a viajar a Nueva York? ¿Cómo iba a dejarlo solo? Esa noche, María se sentó con Carlos en su pequeña sala. Ella había sido honesta con él sobre todas las ofertas. Habían pasado horas hablando de lo que podría significar para su familia. Mamá, dijo Carlos, he estado investigando en Internet. Carlos era bueno con las computadoras. Sabía cómo encontrar información sobre cualquier cosa. ¿Qué tipo de investigación? Busqué a otros músicos que empezaron sus carreras al final. Había una mujer en Japón que se hizo famosa a los 50. Un hombre en Alemania que dio su primer concierto a los 60. María sonrió. Carlos siempre intentaba ayudarla a resolver problemas. También busqué el Carnegie Hall, continuó Carlos. ¿Sabes que algunos de los mejores músicos de la historia tocaron allí? La música de Beethoven se interpretó allí. Leyendas del jazz como Duke Ellington tocaron allí. Es muy especial. María asintió. Mamá, si tocas en el Carnegie Hall,
formarás parte de la historia de la música. María sintió miedo y emoción a la vez. Pero ¿y tú? No puedo dejarte sola. Carlos se quedó callado un momento. Entonces dijo algo que sorprendió a María. ¿Y si me voy contigo a Nueva York? Carlos, eso es imposible. Los viajes, los hoteles, tus citas médicas. Mamá, llevo días pensando en esto. Toda mi vida te he visto cuidarme. Trabajas duro para pagar mis medicinas. Nunca haces nada por ti misma. Carlos acercó su silla de ruedas a María. Quizás sea hora de que te cuide por una vez. María sintió lágrimas en los ojos. Sigues siendo mi bebé, Carlos. Se supone que debo cuidarte. Tengo 15 años, dijo Carlos con firmeza. Puedo ayudarte a tomar decisiones. Puedo viajar contigo. Puedo ser tu manager y tu hijo a la vez. Al día siguiente, la doctora Chen tuvo una idea. ¿Y si no tuvieras que elegir entre la música y Carlos? Dijo, ¿y si hubiera una manera de hacer ambas cosas? ¿A qué te refieres? He estado hablando con el director de la Academia Whitmore. Queremos ofrecerte un trabajo. María estaba confundida. ¿Quieres que siga limpiando? La doctora Chen se rió. No, María. Queremos que enseñes. ¿Enseñar qué? Piano, teoría musical. Queremos que inicies un programa especial para estudiantes que no pueden pagar clases particulares. El corazón de María dio un vuelco. ¿Quieres que sea profesora? Piénsalo. El doctor Chen dijo, podrías dar conciertos los fines de semana y festivos. Entre semana, podrías dar clases aquí. Carlos incluso podría tomar clases aquí cuando termine la preparatoria. La idea era emocionante, pero a la vez aterradora. Nunca antes había enseñado. Aprendiste música de tu madre, quien aprendió observando. Entiendes cómo enseñar a personas que no provienen de familias adineradas. Estos estudiantes necesitan a alguien que comprenda sus dificultades. Esa noche, María no pudo dormir. No dejaba de pensar en todas las posibilidades. Podría actuar en el Carnegie Hall. Podría enseñar música a niños como ella. Podría mostrarle a Carlos que los sueños no tienen por qué morir. A veces simplemente cambian de forma. Pero había una cosa más que María necesitaba hacer antes de tomar una decisión. La noche siguiente, María llevó a Carlos al cementerio donde estaba enterrada su madre. No habían estado allí en más de un año. A Carlos le costaba moverse por el cementerio con su silla de ruedas, pero nunca se quejó. María se arrodilló junto a la tumba de su madre y apartó algunas hojas. Mamá, dijo en voz baja, necesito tu consejo. Carlos observó a su madre hablar con la lápida. Comprendió que a veces la gente necesitaba hablar con sus seres queridos que ya no estaban. Tengo la oportunidad de volver a la música, continuó María. Pero tengo miedo. ¿Y si ya no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si he estado lejos demasiado tiempo? El viento soplaba suavemente entre los árboles. María cerró los ojos e intentó recordar la voz de su madre. Me enseñaste que la música no se trata de ser perfecto. María dijo, me enseñaste que la música se trata de decir la verdad con el corazón. Carlos extendió la mano y tocó el hombro de su madre. ¿Qué te diría la abuela Rosa que hicieras? María pensó en su madre trabajando como empleada doméstica, asistiendo a clases de piano y aprendiendo canciones de memoria. Pensó en la valentía de su madre al enseñarle a tocar a María. Pensó en todos los sacrificios que había hecho su madre. Me decía que fuera valiente, dijo María finalmente. Me decía que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Al llegar a casa, María llamó al doctor Chen. Quiero aceptar tu oferta, dijo. Quiero dar clases en la Academia Whitmore y en el Carnegie Hall. María respiró hondo. Yo también quiero hacerlo. Carlos y yo nos vamos a Nueva York. A la mañana siguiente, María llamó al director del Carnegie Hall. Acepto tu oferta, dijo. Pero tengo una condición. ¿Cuál es, señorita Santos?
Quiero dedicar el concierto a mi madre, Rosa Santos, y a todas las madres que sacrifican sus sueños para que sus hijos tengan una vida mejor. Eso suena perfecto, dijo el director. Lo pondremos en toda la publicidad. Después de que María colgó, Carlos le sonrió. ¿Estás lista para ser famosa, mamá? María abrazó a su hijo. Estoy lista para volver a ser yo misma. Pero aunque María se sentía emocionada por el futuro, también estaba nerviosa. No había actuado frente a un público numeroso en 20 años. ¿Y si cometía errores? ¿Y si la gente esperaba demasiado de ella? El doctor Chen ayudó a María a comprender que su nerviosismo era normal. Todos los músicos se asustan antes de las grandes actuaciones, dijo. El miedo significa que te preocupas por hacerlo bien. ¿Y si decepciono a todos? María, ya has inspirado a millones de personas con solo ser lo suficientemente valiente para tocar esa noche en la gala. Pase lo que pase en el Carnegie Hall, ya lo has logrado. María comenzó a practicar todos los días en la Academia Whitmore. El doctor Chen la ayudó a elegir piezas para el concierto. Decidieron un programa que contara la historia de María a través de la música. Comenzaría con piezas sencillas que su madre le había enseñado. Luego tocaría el Chopin Bad que la hizo famosa. Finalmente, terminaría con una pieza que había escrito ella misma sobre la esperanza y las segundas oportunidades. ¿Escribiste tu propia música?, preguntó el doctor Chen cuando María tocó la nueva pieza. Llevo 20 años escribiendo canciones en mi cabeza, dijo María. Nunca tuve la oportunidad de tocarlas para nadie. A medida que se acercaba la fecha del concierto en el Carnegie Hall, María se sentía más segura. Ya no era la misma chica asustada que había renunciado a sus sueños hacía 20 años. Era una mujer que había vivido momentos difíciles y aprendido lo que realmente importaba. Y lo más importante, no lo hacía sola. Carlos estaba con ella, apoyando sus sueños de la misma manera que ella siempre había apoyado los suyos. Juntos, iban a demostrarle al mundo que nunca es tarde para un nuevo comienzo. 3 semanas antes del concierto en el Carnegie Hall, María se sentía lista. Había estado practicando a diario durante 2 meses. Sus dedos estaban fuertes y seguros. La música fluía de su corazón a sus manos como siempre, pero entonces ocurrió algo inesperado que hizo que María lo cuestionara todo. Carlos llegó de la escuela con cara de disgusto. Se sentó en silencio a la mesa de la cocina, sin hacer la tarea como siempre. ¿Qué pasa?, preguntó María. Algunos niños de la escuela vieron el video de ti tocando el piano. Carlos dijo, me han estado haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Carlos se quedó callado un momento. Quieren saber si ahora somos ricos. Creen que, como vas a ser famoso, nos mudaremos a una casa grande y yo iré a otra escuela. María se sentó junto a su hijo. ¿Qué les dijiste? Les dije que no sé qué pasará. Carlos miró a su madre con ojos preocupados. Mamá, ¿qué pasará? ¿Cambiará todo? María se dio cuenta de que había estado tan concentrada en la música que no había pensado detenidamente en lo que la fama podría significar para su familia. Esa noche, después de que Carlos se acostara, María llamó al doctor Chen. Lo estoy pensando mejor, dijo María. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. El concierto, el trabajo de profesor, todo. Quizás debería volver a limpiar y simplificar nuestra vida. El doctor Chen se quedó callado un momento. María, ¿qué te preocupa de verdad? Tengo miedo de que, si me hago famoso, Carlos y yo perdamos lo que tenemos. Ahora somos felices. Llevamos una vida tranquila. ¿Y si la fama lo arruina todo? La fama no tiene por qué cambiarte, dijo el doctor Chen con suavidad. Tú decides cómo vivir tu vida. Al día siguiente, María tuvo una reunión importante con James Michie, el agente de talentos de Nueva York. Él voló a su ciudad para hablar sobre el futuro de María. Se encontraron en un restaurante elegante del centro. James era un hombre elegante que hablaba rápido y usaba palabras grandilocuentes.
Extendió papeles sobre la mesa con contratos y calendarios de actuaciones. María, podría ser la historia más importante de la música clásica de la década, dijo emocionado. He planeado una gira mundial para ti. Después del Carnegie Hall, podrías actuar en Londres, París, Tokio. Podríamos hacerte ganar millones de dólares. María miró todos los papeles. El calendario mostraba conciertos semanales durante los próximos 2 años. Tendría que viajar constantemente. ¿Y mi hijo?, preguntó María. Podemos conseguirle tutores. Puede viajar contigo o alojarse en los mejores internados. ¿Internados? María sintió un vuelco. No quiero que Carlos se vaya. James parecía confundido. Pero piensa en las oportunidades. Podrías darle la mejor educación posible. Ya tiene lo que necesita, dijo María con firmeza. Tiene a su madre. Esa noche, María habló con Carlos sobre la reunión. Una gira mundial suena emocionante, dijo Carlos. Pero María notó que estaba preocupado. Significaría viajar todo el tiempo, explicó María. Vivir en hoteles, estar lejos de casa durante meses. Carlos guardó silencio. Luego dijo, «Mamá, ¿quieres hacer la gira mundial?». María pensó detenidamente antes de responder. «Quiero tocar música, pero no quiero perder mi vida familiar». «Entonces no lo hagas», dijo Carlos simplemente. «Pero es mucho dinero. Podría pagar tu universidad y tus gastos médicos para siempre». Carlos acercó su silla de ruedas a María. «Mamá, tenemos suficiente dinero si das clases en la Academia Whitmore. No necesitamos millones de dólares. Solo nos necesitamos el uno al otro». A la mañana siguiente, María llamó a James Michie. «He decidido no hacer la gira mundial», dijo. James se quedó atónito. «María, esta es la oportunidad de tu vida. Nunca tendrás otra oportunidad como esta». «Quizás no», asintió María. «Pero he aprendido que algunas cosas son más importantes que las oportunidades». «¿Cómo cuáles?». «Como estar en casa cenando con mi hijo. Como enseñar música a niños que la necesitan. Como tener una vida que se sienta real en lugar de una vida que solo parezca impresionante». Después de colgar, María se sintió aliviada. Había tomado la decisión correcta para su familia. Pero aún quería ir al concierto del Carnegie Hall. Eso se sentía diferente. Fue una noche especial para honrar a su madre y mostrarle al mundo que los sueños pueden sobrevivir a todo. El doctor Chen estaba orgulloso de María. «Decisión. Estás eligiendo tu propio camino», dijo. «Eso requiere valentía. Pensarán que estoy loca por rechazar tanto dinero. Algunas personas no lo entenderán», admitió el doctor Chan. «Pero las personas importantes respetarán tu decisión». A medida que se acercaba el concierto en el Carnegie Hall, los periodistas seguían llamando a María. Querían saber qué planes tenía después del concierto. «Enseñaré piano en la Academia Whitmore», les dijo María. «Ayudaré a los estudiantes que no pueden pagar clases costosas». «¿Pero qué hay de tu carrera?», preguntaron. «¿No quieres ser una artista famosa?», preguntó María. «Quiero ser una buena madre y una buena maestra», dijo María. «Si eso me hace famosa, bien. Pero la fama no es mi objetivo». Una semana antes del concierto, María y Carlos viajaron a Nueva York. Era la primera vez que Carlos viajaba en avión y su primera vez en una ciudad tan grande. Cuando vieron el Carnegie Hall, Carlos se quedó asombrado. «Mamá, es tan hermoso», dijo, mirando el famoso edificio. «Mañana por la noche tocaré allí», dijo María, sin poder creerlo aún. «¿Estás nerviosa?», admitió María, muy nerviosa, pero también emocionada. Esa noche en su hotel, en la sala, María practicaba con un pequeño teclado que habían traído. Carlos escuchó y sonrió. «Suenas perfecta, mamá». «Eso espero. Quiero que todos se sientan orgullosos. Mi madre, tú, el doctor Chen, todas las personas que creyeron en mí. Ya me haces sentir orgulloso»,
dijo Carlos. Aunque nunca tocaras una nota más, seguiría estando orgulloso de ser tu hijo. La noche siguiente, María estaba entre bastidores en el Carnegie Hall. Podía oír al público hablando desde sus asientos. 2000 personas habían venido a escucharla tocar. El doctor Chen estaba allí para apoyarla. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar, dijo María. Carlos abrazó a su madre antes de que subiera al escenario. Recuerda, mamá, no se trata de ser perfecta. Se trata de contar tu historia. María subió al escenario y se sentó ante el hermoso piano de cola. El público guardó silencio. Miró todos los rostros que la observaban. Pensó en su madre, que había aprendido música escuchando a través de las puertas. Pensó en todos los durante años había limpiado pisos y ocultado su talento. Pensó en Carlos y su valiente corazón. Entonces María puso las manos sobre las llaves y empezó a tocar. La primera canción era una sencilla canción de cuna que su madre le había enseñado a los 5 años. Mientras la música llenaba el Carnegie Hall, María se sentía completa. Ya no era solo una señora de la limpieza. Tampoco intentaba ser una estrella mundial. Era la madre, maestra y música de María Santos del Acqua. Era exactamente quien estaba destinada a ser. 6 meses después del concierto en el Carnegie Hall, María entró en su nueva oficina en la Academia Whitmore. El nombre que sonaba en la puerta decía, Profesora María Santos del Acqua, profesora de piano. Seguía sintiéndose orgullosa cada vez que lo veía. El concierto había sido un gran éxito. El video fue visto por 50 millones de personas en todo el mundo. Los críticos musicales lo calificaron de impresionante y profundamente conmovedor. Pero para María, el momento más importante fue cuando vio a Carlos en la primera fila aplaudiendo y llorando de alegría. Ahora María tenía una vida diferente. Daba clases de piano 3 días a la semana y daba clases particulares a estudiantes becados. El resto de su tiempo era suyo para dedicarlo a Carlos y practicar su música. Su primera alumna fue una niña de 12 años llamada Sofía. La familia de Sofía se había mudado a Estados Unidos desde México, al igual que la familia de María hacía muchos años. La madre de Sofía trabajaba como empleada doméstica y no podía permitirse clases de piano. «Quiero aprender a tocar como tú», le dijo Sofía a María en su primer día. «Entonces trabajaremos muy duro juntas», dijo María con una sonrisa. Sofía le recordó a María a sí misma a esa edad. Tenía la misma mirada hambrienta, el mismo amor desesperado por la música. María vio su propia historia comenzando de nuevo en esta joven. «Lo más importante», le dijo María a Sofía, «es nunca rendirse. Incluso si la vida se pone difícil, incluso si tienes que dejar de tocar por un tiempo, la música siempre estará dentro de ti». María tenía 15 estudiantes becados ahora. Provenían de familias pobres como ella. Algunos trabajaban después de la escuela para ayudar a sus padres a pagar las cuentas. Otros tenían que cuidar a sus hermanos y hermanas menores. Pero todos tenían una cosa en común. Amaban la música más que a nada. El programa de María estaba llamando la atención de otras escuelas. Profesores de música de todo el país la llamaban para preguntarle cómo lo hacía. ¿Cómo encontraba a estos chicos talentosos de familias pobres? ¿Cómo los ayudaba a tener éxito? Hay que buscar en lugares donde otros no buscan, les dijo María. El talento está en todas partes, pero la oportunidad no lo es. Mi trabajo es crear oportunidades. Carlos también lo estaba haciendo bien. Tenía 16 años y había empezado a tomar clases universitarias en línea. Quería estudiar administración de empresas para poder ayudar a su madre a administrar su programa de enseñanza. Quiero ayudar a otras familias como la nuestra, le dijo Carlos a María. Quiero asegurarme de que el dinero nunca impida que alguien aprenda música. Harold, el hombre que obligó a María a tocar en la gala, fue a verla un día. Parecía avergonzado y nervioso. Te debo una disculpa, dijo.
Lo que hice esa noche fue cruel e incorrecto. María fue amable. Gracias por decir eso. He estado pensando en esa noche desde entonces. Harold continuó. Me di cuenta de que he estado menospreciando a la gente toda mi vida sin realmente verla. Harold metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque. Quiero donar dinero a tu programa de becas. No es suficiente para compensar lo que hice, pero es un comienzo. El cheque era por 50,000 pesos. María se sorprendió. Esto es muy generoso. Me enseñaste algo importante esa noche, dijo Harold. Me enseñaste que cada persona tiene valor, lo vea o no. María usó la donación de Harold para comprar instrumentos para sus alumnos. También inició un programa para dar conciertos gratuitos en centros comunitarios e iglesias. Quería llevar la música clásica a barrios donde la gente nunca había tenido la oportunidad de escucharla. Una noche, María estaba practicando en la sala de conciertos cuando entró el Dr. Chen. ¿Cómo se siente?, preguntó el Dr. Chen. Volver a donde perteneces. Siento como si nunca me hubiera ido. María dijo, la música siempre estuvo ahí esperando a que volviera. ¿Alguna vez te arrepientes de haber rechazado la gira mundial? María reflexionó sobre la pregunta. A veces me pregunto qué habría pasado, pero luego miro a mis alumnos y sé que tomé la decisión correcta. Tus alumnos tienen suerte de tenerte. Yo también tengo suerte de tenerlos. Me recuerdan por qué me enamoré de la música en primer lugar. María había comenzado a actuar de nuevo, pero a su manera. Daba conciertos una vez al mes en pequeños locales de la ciudad. Tocaba en iglesias, centros comunitarios y residencias de ancianos. Llevaba la música a personas que no podían permitirse ir a salas de conciertos de lujo. Estos conciertos eran diferentes a los del Carnegie Hall. El público era más reducido y menos formal. Pero a María le gustaban más. Podía ver cómo su música tocaba la vida de las personas. Podía hablar con su público y contarles historias sobre la canción que interpretaba. Una de sus asistentes habituales era una anciana llamada señora Johnson. La señora Johnson había sido pianista de joven, pero había dejado de tocar música. Hice para criar a sus hijos. Escucharte tocar me recuerda quién era. La señora Johnson le dijo a María después de un concierto. Quien eras sigue dentro de ti. María respondió. Nunca es tarde para reencontrarla. La señora Johnson comenzó a tomar clases de piano con María. A los 75 años, estaba aprendiendo a tocar de nuevo. Mis nietos piensan que estoy loca. Se rió. Pero no me importa. Esto me hace feliz. La historia de María había inspirado a personas de todo el mundo. Recibía cartas de otras madres que habían renunciado a sus sueños. Escuchaba a conserjes y amas de casa con talentos ocultos. Escuchaba a personas que pensaban que era demasiado tarde para cambiar sus vidas. Nos demostraste que los sueños no tienen fecha de vencimiento, escribió una mujer. Carlos se graduó de la escuela secundaria antes de tiempo y comenzó a trabajar con su madre a tiempo completo. La ayudó a organizar conciertos y administró el programa de becas. También comenzó a aprender a tocar el piano. Quiero comprender mejor tu mundo, le dijo a María mientras luchaba con sus primeras escalas. Ver a Carlos aprender música era una de las mayores alegrías de María. Él no tenía tanto talento natural como ella, pero se esforzaba y mejoraba cada día. Una noche, al cerrar la academia, Carlos le preguntó a su madre, ¿crees que la abuela Rosa estaría orgullosa de nosotros? María miró alrededor de la sala de conciertos donde ahora enseñaba. Pensó en todos los estudiantes cuyas vidas estaban cambiando gracias a la música. Pensó en la segunda oportunidad que le había dado en la vida que había construido. Creo que se sorprendería, dijo María. Plantó una semilla cuando me enseñó a tocar el piano. Ahora mira qué grande ha crecido el árbol. Mientras caminaban juntos a casa, María se sintió agradecida por el tortuoso camino que había tomado su vida. Había perdido sus sueños una vez, pero encontrarlos de nuevo los había hecho más preciados.
Había aprendido que la felicidad no se trataba de fama ni dinero. Se trataba de usar tus dones para ayudar a los demás y de estar cerca de las personas que amas. A la mañana siguiente, María despertaría e iría a trabajar como la profesora Santos Decua. Enseñaría a los jóvenes a creer en sí mismos y en sus sueños. Les mostraría que el talento, combinado con el trabajo duro, podía superar cualquier obstáculo. Pero esa noche, era solo María caminando a casa con su hijo, tarareando una canción que su madre le había enseñado hacía mucho tiempo. La música siempre estaría con ella, ya no oculta, sino compartida con el mundo. Y al compartir su don, María había descubierto que la música más hermosa no proviene de interpretaciones perfectas en grandes salas de conciertos, sino del simple acto de ayudar a otros a encontrar su propia voz. Su sinfonía apenas comenzaba.